Ahí está grabando. Bien. Perfecto. La idea de hoy es charlar sobre cómo va a ser la cátedra, cómo nos vamos a manejar este año. Es la primer clase, creo que tienen ustedes, porque no sé si han tenido las actividades académicas, iniciaron ayer, y desde la cátedra decidimos iniciar hoy las actividades como estaba previsto en la planificación. Está levantada en el aula virtual la planificación de cátedra, donde están especificados cuál va a ser la metodología de enseñanza, el cronograma de clases, los parciales, la fecha de los parciales, que igual lo vamos a ver ahora enseguida. Es decir, en general la planificación es lo que presentamos desde la cátedra a la facultad, Secretaría Académica, para explicar y plantear cómo sería la cursada. Nosotros tenemos en la misma cursada 3 carreras, que son Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica e Ingeniería en Industrias de la Madera. Para nosotros la cursada es la misma para las 3, por eso cuando entran al aula van a ver que dice cursado de dictado común para las 3 ingenierías. Igual nosotros separamos algunas cuestiones dentro de la cursada, pero en general el programa es el mismo, la planificación es la misma, la cursada es la misma, ¿sí? Durante el primer cuatrimestre, bueno, este año va a ser virtual, el año pasado esta pandemia nos complicó a todos, hay algunos que quizás es la primera vez que están en una clase universitaria y algunos otros que vienen ya de haber cursado alguna otra materia o de haber estado en alguna otra universidad. Para nosotros ustedes son todos que recién empiezan, todos primerizos, y la idea es que entiendan y comprendan lo que esta materia implica y significa en la carrera que cada uno de ustedes eligió. Es mucho más fácil hacerlo presencial, a pesar de que somos muchos, acá estamos 81, en realidad hay 200 alumnos inscritos en la cátedra, en las 3 carreras. Siempre es Ingeniería Agronómica la más abundante, y después le sigue Ingeniería Forestal y después Ingeniería en Industrias. Normalmente, mientras hacíamos cursadas presenciales, dividíamos la teoría del primer cuatrimestre en 2 clases de teoría iguales, una los martes a la mañana, en este horario de 7:30 a 9, que es lo que van a ver enseguida cuando yo comparta un PowerPoint, y la otra sería los miércoles a la tarde. Nosotros lo que vamos a hacer durante esta cursada virtual es dar algunas clases los martes a la mañana y algunas otras clases sincrónicas los miércoles a la tarde, ¿sí? Para respetar el horario de cursada de cada uno de ustedes. De cualquier manera, todas las clases van a estar grabadas, así como estamos grabando esta, y después se va a levantar esa misma clase grabada en el aula virtual y también en el grupo de WhatsApp, para que el que no pudo estar, ya sea porque tiene otra materia o porque no puede estar por problemas de conectividad, tenga la posibilidad de en cualquier momento acceder a esa clase, ¿no? La de hoy va a ser simplemente explicativa, no vamos a dar absolutamente nada de teoría. Sí, después que terminemos con esta introducción de teoría, van a continuar con el equipo, los van a ver por acá, los voy a presentar, pero bueno, ya después lo van a ir conociendo. Javier está por ahí, bueno, ahora se me perdió. Javier Dos Santos es el jefe de trabajo práctico de la cátedra, ahí está levantando la mano. Es quien va a estar a cargo de toda la parte de coloquios, acompañado del ingeniero René Ríos, ambos son ingenieros, que ahí está levantando la mano, que también va a estar con ustedes en la parte de coloquios.
y Jonathan Hosmeister, que también está acá, que es un estudiante avanzado de ingeniería, que está levantando la mano, que es también un auxiliar docente. Y después va a haber 4 o 5 colaboradores, es decir, son adscriptos a la cátedra, son estudiantes avanzados de la carrera, de alguna de las carreras de ingeniería o de profesorado en biología, que están acompañando al equipo de cátedra. A propósito, ya que hablamos de los adscriptos, la idea es, y eso lo vamos a organizar dentro del equipo de cátedra, y se los vamos a informar a ustedes, es que cada adscripto tenga un grupo de alumnos. Es decir, vamos a dividir los 200 alumnos, o quizás un poco más, porque después se van a sumar más alumnos hasta que cierre la inscripción, pero cada adscripto va a tener un grupo de alumnos que le van a informar a ustedes, quizás a través de un grupo de WhatsApp, o quizás a través del aula virtual. Armaremos grupos, de manera que haya un seguimiento personalizado, si se quiere, porque somos muchos, pero un seguimiento personalizado. Es decir, que cada uno de los adscriptos va a tener la responsabilidad de conectarse permanentemente con ustedes, más allá de que todo el equipo que les mencioné recién, los 4 docentes que estamos, también está en el equipo de cátedra la profesora Daniela Cabane, que en el primer cuatrimestre ella en general está a cargo de la cátedra de Química General para el profesorado en Biología. Entonces, en este primer cuatrimestre generalmente no nos acompaña, después se suma en el segundo cuatrimestre. Pero digamos, los 4 que estamos acá somos quienes vamos a estar permanentemente en contacto con ustedes, ya sea en las clases que tengamos de teoría, de coloquios. Lamentablemente no vamos a poder tener clases de laboratorio presenciales, porque, bueno, la pandemia y la virtualidad nos lo impiden. Vamos a tratar de armar algunas especies de videos o alguna interacción virtual, de manera que ustedes puedan, por lo menos, tener una experiencia virtual de cómo se trabaja en el laboratorio. No es lo mismo, nosotros consideramos que no es suficiente. Si existe la posibilidad de que en el segundo cuatrimestre haya presencialidad, sí haremos clases de laboratorio presenciales. Momentáneamente, las universidades en el país, las nacionales al menos, han decidido tener clases virtuales en todo el país el primer semestre, digamos, hasta julio. Todas son clases virtuales. Ninguna universidad pública dará clases presenciales. Solamente habrá presencialidad en los alumnos de los últimos años que tengan que tener alguna especie de actividad para recibirse, digamos, lo que viene a ser una especie de pasantías, ¿sí? Pero para nuestro caso, que es primer año, por lo menos hasta julio no hay presencialidad. Así que nos tendremos que manejar como estamos manejándonos ahora. Las clases, les decía, van a ser todas online, todas virtuales. Todas nos vamos a manejar a través del aula virtual, en el sentido de que todos los materiales van a estar subidos al aula virtual. Vamos a implementar el uso permanente del foro, de manera que alguno del equipo va a estar siempre siguiendo el foro para las consultas que ustedes tengan. También vamos a ir implementando clases de consulta a medida que transcurre el año, para fundamentalmente clases de coloquios, de problemas que son los que generalmente tienen mayores dudas. Van a haber clases de consulta, además de las clases normales. Las clases de coloquios, es decir, de problemas, donde resolvemos problemas, son los martes a la mañana, a continuación de la teoría, y los martes a la tarde. Esos horarios ahora los van a ver enseguida. Los horarios son de clases presenciales. Nosotros vamos a ir manejándonos a través de la virtualidad con ustedes, ya sea a través del grupo de WhatsApp o a través del aula virtual, para avisarles en qué momento habrá clases sincrónicas, es decir, clases en las cuales estamos, como en este momento, en sincronía todos docentes y alumnos. Algo que les voy a pedir, que vi ayer, digamos, y anteayer, desde que se empezaron a sumar al grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp
es exclusivamente para actividades académicas. Exclusivamente para actividades académicas. Les pido por favor, porque si empiezan a llenar el grupo de WhatsApp de mensajes, de hola, buen día, ¿cómo están? Viste que ayer River ganó, perdió, empató. Las consultas que pueden hacer algunos compañeros por algún problema que tengan con un coloquio, con algún punto de teoría, quienes después tenemos que entrar a ver, nos perdemos. Y entramos a mirar todo lo que ustedes escriben y no podemos ver lo que realmente ustedes necesitan. Entonces, el grupo de WhatsApp es que se creó, que tienen el link del aula virtual, es exclusivamente académico, es decir, está para avisarles cuando hay clases, para avisarles que se levantó un video, vamos a levantar también los links de los videos, de las actividades en el grupo, pero nos vamos a manejar mucho con el aula virtual. Entonces les pido por favor, si después quieren armar un grupo ustedes de compañeros, tienen la libertad de hacerlo, si nos quieren sumar no hay ningún problema, pero el grupo de WhatsApp que se armó desde la cátedra es exclusivamente académico. Por favor les voy a pedir, porque si no, repito, se pierden los mensajes y a veces mensajes importantes como diciendo, no sé cómo se entra al aula virtual o no entiendo tal problema, los docentes tenemos que entrar a buscar hacia atrás y muchas veces nos perdemos. También tenemos varias actividades más, no es el único grupo de WhatsApp y no es la única cátedra que tenemos, entonces se nos complica. Bien, no sé si usted tiene alguna pregunta de lo que sea ahora o en las sucesivas clases que tengamos, simplemente abren el micrófono, hacen la consulta, quien está hablando se calla y escucha la consulta, escucharán todos, y los docentes contestaremos esas dudas que ustedes tengan. Lo que vamos a hacer ahora, Javier, vos estás, o Johnny, están mirando el chat, yo vi que está acá, pero no puedo contestar, así que alguno de ustedes se puede ocupar de eso. Sí, profe, estamos viendo. Sí, Javier. Sí, eso, lo mismo. Estábamos atentos ahí, compartieron la planificación y estaban teniendo algunos problemas con el audio, pero bien. Bien. Voy a compartir ahora un PowerPoint que simplemente es una introducción que siempre hago el primer día de clases. Lo voy a ir explicando. Algunas cuestiones son más como para contarles nada más qué significa la química para nosotros. Y después sí viene algo que tiene que ver con la cursada en sí, digamos, ¿no? Espérenme que encuentre... ¿Se ve? Sí. Sí, se nota bien, sí. ¿Sí? Bien. Sí, se ve, profesor, se ve. Bien. Ahí está. Bueno, la cátedra, como saben, es química. Yo voy a apagar mi video, así es más fácil para hablar, no les molesta. La cátedra es química. Esta es una frase que generalmente pongo el primer día de clases. Es una frase de Albert Einstein, quien fue uno de los científicos más importantes del siglo XX. Nació en 1879, falleció en 1955. La frase que dice que el arte más importante del maestro es provocar la alegría en la acción creadora y en el conocimiento. ¿Por qué puse esta frase? Porque quizás nosotros como maestros, como docentes, debemos hacer que los estudiantes y los alumnos entiendan la materia como una materia alegre, no porque está simplemente en el programa y en la currícula la tienen que aprobar, sino intentamos, dentro de las posibilidades, que ustedes entiendan a la química de una manera distinta. Así como la entendemos nosotros, quienes hoy estamos en la cátedra, y como muchos otros la entienden,
como una ciencia exacta que ve más allá, un poco más allá de lo que los ojos ven, digamos, ¿sí? Que va hacia lo profundo de la materia, de la energía, y que les vamos a mostrar algunas cosas y algunas cuestiones que simplemente están ocultas a la vista nuestra, que tiene limitaciones, y que se han ido demostrando a lo largo del tiempo por grandes científicos como este. Este es Einstein, supongo que todos lo deben conocer. Nació en Alemania, falleció en Estados Unidos. Einstein tenía síndrome de Asperger, eso lo descubrieron muchísimos años después que él falleció. El síndrome de Asperger, no sé si todos lo conocen, pero es un síndrome que no es una enfermedad, es un síndrome que hace que las personas sean, es una especie de TGV, que las personas tengan problemas de conductas, problemas de concentración, se concentran muchas veces en solamente algunas cuestiones y dejan de lado las que por ahí el resto de la sociedad consideramos que son importantes, ¿no? Por eso quizás Einstein en su infancia y en su juventud tuvo muchos problemas de estudio, de hecho fue echado, separado de su escuela cuando tenía pocos años de vida, porque decían que ese chico nunca iba a progresar y que no servía para estudiar, y fue después uno de los científicos más importantes, o quizás el científico más importante en la historia de la ciencia, digamos, ¿no? Revolucionó al mundo de la física. Al principio no le creían, decían que era loco, y cuando demostraron que las cosas que él decía eran ciertas, científicamente recién fue reconocido mucho tiempo después. Él trabajó mucho en Alemania al principio de su vida, después se trasladó a Estados Unidos, y el gabinete que él tiene en la Universidad de Princeton en Estados Unidos todavía existe. Es un pequeño gabinete donde él trabajó hasta casi morirse, creando hechos y postulados que hasta el día de hoy nos superan inclusive, ¿no? Fíjense que cuando tenía solo 26 años, trabajaba en una oficina de patentes porque se recibió, terminó sus estudios, como no conseguía trabajo, consiguió trabajo de ayudante en una oficina de patentes, es decir, donde los científicos iban a registrar sus patentes, y eso le sirvió para empezar a leer ciencia y comenzar a escribir. Y solo a la edad de 26 años publicó su teoría de la relatividad especial, que revolucionó el mundo de la ciencia. No fue muy creído en su momento, y 10 años después, a los 36 años, presentó la teoría de la relatividad general, una de las teorías más revolucionarias de nuestro tiempo, que hasta el día de hoy tiene conceptos importantísimos y que hizo que en sí la concepción que tenía mucha gente al principio descreían de esto, y mucho tiempo después se demostró que tenía razón. Fíjense que en el año 1919 observaciones de un eclipse confirmaron las predicciones que él había dicho acerca de la curvatura de la luz. Es decir, ¿qué dijo él en su momento, allá con la teoría de la relatividad especial? Que cuando la luz, por ejemplo, de una estrella pasaba cerca de un planeta que tenía mucha gravedad, la luz se desviaba. Eso era imposible porque las experiencias que se hacían a nivel Tierra, a nivel planeta de Tierra, nadie podía ver la luz que se desviara, digamos, por la gravedad, y han hecho muchas pruebas y no lo pudieron demostrar. Y sin embargo, con observaciones solares, observaciones astronómicas, que no las hacía Einstein, sino simplemente con escribir un postulado matemático, lo demostró matemáticamente y se confirmó después a través de observaciones, digamos, ¿no? Entonces, recién ahí comenzó a ser reconocido, poco tiempo después se fue a Estados Unidos y hizo realmente muchísimas cosas para la ciencia, digamos, ¿no? Bueno, nosotros
antes, mucho tiempo antes, nos veían a los químicos, así como este señor, parecido a Einstein, fíjense, como un científico loco, porque así lo veían a Einstein, rodeado de tubos, de cosas que estaban hirviendo, que parecía que iban a explotar en cualquier momento, y que no sabían qué tenían, ¿sí? O, esto ya no se ve, un droguero en el cual están todas las drogas que se usan en el laboratorio, con estantes sucios, frascos llenos de tierra, todos de vidrio, con tapas de vidrio. Hoy se ve poco, digamos, esto. Ustedes no sé si lo van a ver, pero antes se usaba muchísimo esto. O con fórmulas químicas como estas, difíciles de entender, más difíciles de pronunciar, y ni les cuento de memorizar, digamos, ¿no? A pesar de que la química tiene un lenguaje único, universal, exacto, es decir, acá tenemos un nombre que está escrito en español, pero si viene o ve esta fórmula un científico, ya sea ruso, japonés, chino, alemán, o de la nacionalidad que sea, va a entender las fórmulas, va a entender la ecuación química, va a saber qué está pasando, va a saber si está bien o si está mal, sin inclusive conocer el nombre, ¿sí? Aunque el nombre esté escrito, es decir, si este nombre estuviera en japonés, que no entenderíamos japonés, sí entendemos la formulación, porque la química tiene un lenguaje universal. Sin embargo, para nosotros la química es algo que cabe en un matraz, en un recipiente tan chiquito. Hay algunos que son, esto tiene el tamaño manejable, pero hay algunos que son del tamaño de un dedo, o tan grande como un reactor nuclear, donde también hay reacciones químicas nucleares, pero reacciones químicas, y que producen energía, y que también esa energía debe ser controlada. Conocemos historias de problemas con reactores nucleares. Tiene olores, tiene colores, estos olores, esto es una foto de nuestra ciudad, de una picada. Fíjense los colores, la tierra roja, las hojas verdes, esos colores también son químicos. Cualquiera que haya ido una mañana fresca al monte va a sentir ese olor a humedad, ese olor a tierra húmeda, ese olor a flores, si hay que hay flores. Eso también son sensaciones químicas. O esto, que es nuestro basural, que está en el kilómetro 12, 13, fíjense que esto que está acá no es, digamos, perdón, así tipo nubes o tipo, no me sale la palabra ahora, sino son simplemente humos que salen de la basura que se está quemando por mala combustión. Pero el olor que tiene este basural es totalmente distinto al del bosque. Obviamente hay olores a podredumbre, olores a materia en descomposición, olores a óxidos. Eso también es química, ¿sí? Es agua y es fuego. El agua, que es fuente de vida. Nuestro cuerpo es 70% agua. Nuestro planeta es 70% agua. Podemos estar casi un mes sin alimentarnos, ya en terapia capaz cerca de los 20 días, pero vamos a estar un mes antes de morirnos sin comer, pero no podemos estar más de 5 días sin beber agua porque entramos en un proceso de deshidratación casi mortal, digamos. Y fuego, porque el fuego que se antepone quizás al agua es también fuente de vida, fuente de energía, y es el proceso por el cual desde que el hombre comenzó a manejar el fuego, es decir, a poder prenderlo y apagarlo a voluntad, comenzó quizás el desarrollo del ser humano, el asentamiento del ser humano, que antes eran nómades, en lugares donde podían abrigarse y podían tener una comida caliente, podían asar y cocinar sus alimentos. Y por último decimos que la química es tan pequeña como un electrón o como las partículas que están dentro de los átomos,
que ya lo vamos a ver después de los núcleos, que lo vamos a ver más adelante, o tan grande como el universo o como los universos, porque hoy dicen que hay más de un universo, ¿sí? Si acá nosotros vemos planeta Tierra muy grande y, por ejemplo, la Vía Láctea, y sabemos que en general nuestro sistema solar es un puntito por acá afuera, ¿sí? Cerca de la parte más externa de la Vía Láctea. El sistema solar nuestro es un puntito de los más pequeños dentro de la Vía Láctea, ¿no? Y la Vía Láctea es uno de los sistemas de estrellas y soles que hay, y no el más grande que hay en este universo que conocemos. Y por último, hoy los científicos y los químicos trabajamos en laboratorios, o trabajan en laboratorios con equipos modernizados, todos computarizados, bien vestidos, con guardapolvos, bien aseados, con un laboratorio hoy certificado con calidad y con exactitud y precisión. Bien, esto era simplemente una pequeña introducción para decir que para nosotros la química no es solo un formulerío, a pesar que durante el año nosotros vamos a insistir mucho con lo que son fórmulas y lo que son nombres y reacciones químicas, pero bueno, la química es más allá de eso. Cada vez que podamos, les vamos a ir explicando y contando que, así como les dije, el olor es químico, el color es químico, una pared, por más que parezca dura, en general, adentro es solo aire, hueco, espacios vacíos. Pero bueno, esa es un poco simplemente para contarles que química, más allá de ser una materia difícil, complicada, como sugerencia les puedo decir que quien llega al final del año con las posibilidades de promocionar o regularizar es aquel que desde el principio se pone a leer y a estudiar química. No porque sea nuestra materia, sino simplemente porque es una materia compleja. Al que no vio nunca química, no se preocupe, nosotros les vamos a preparar como si ninguno supiera nada. El que ya conoce algo y vio algo de química tiene una pequeña ventaja, no se confíen en esa ventaja. Todos deben ir leyendo y haciendo los ejercicios dentro de lo posible, porque el que pierde el tren en química es muy difícil que lo recupere. El que no sabe formulación, el que no sabe nomenclatura, difícilmente va a poder resolver una reacción redox. Entonces, esto es una escalera. Hay que ir subiendo escalón por escalón, y cada escalón debe ser, pararse en escalón bien parado, sabiendo de qué estamos hablando, y recién pasar al escalón siguiente. El equipo docente está encabezado por quien les habla, responsable de cátedra, y como profesor adjunto, como le dije, está Daniela Cabane, que en la primera parte del año no está con nosotros. Antes, cuando hacíamos laboratorio, ella estaba a cargo del laboratorio, pero no va a estar en la parte de coloquios ni de teoría. Sí se va a sumar en la segunda parte del año, y este año, al principio, como no vamos a tener laboratorio, no van a estar con ella. Ella es la responsable de la parte de laboratorio. Después tenemos a Javier Dos Santos, que es ingeniero químico, que es el jefe de trabajo práctico, que ya los presenté porque están en el aula. René Ríos, que es auxiliar primera, que también está en el grupo, y Jonathan Holmeister, que también está en el equipo. Y como responsable del laboratorio, que tampoco lo van a poder conocer, es Hugo Morza, es un técnico químico, que generalmente es el que se encarga de que el laboratorio esté en condiciones, que tenga todos los materiales, que tenga todos los reactivos, que esté listo para las clases de laboratorio. Lamentablemente, el primer parte, como les dije, del año no vamos a tener laboratorio. Los horarios de clases, esto es lo que les decía. Acá está mal. Bueno, me quedó mal la diapositiva, disculpen. La primera parte de la teoría para ingeniería forestal, ingeniería industrial de la madera, es los martes de 7:30 a 9, y para ingeniería en agronomía es los miércoles de 16 a 17:30. Vamos a hacer algunas clases sincrónicas los martes de 8 a 9 y algunas clases sincrónicas los miércoles de 16 a 17. ¿Sí? Eso le vamos a ir avisando.
igual las clases se graban y después van a ser levantadas, como les dije, al aula virtual y al grupo de WhatsApp. El resto serán asincrónicas, es decir, aquel que no pueda estar un martes porque tiene agronomía, y los martes agronomía en el primer cuatrimestre tienen otra materia en este horario, y la puede mirar el miércoles a la tarde o a la noche o cualquier otro momento que tenga libre, esa teoría o ese coloquio que se va a dar porque va a estar levantado el video. Los coloquios van a ser los martes para ingeniería forestal, ingeniería de industria, de 9 a 11, y a la tarde para ingeniería agronómica de 17 a 19. Estos son los horarios que nos dio Académica, que son los horarios para compatibilizar con las otras materias que ustedes tienen de primer año, pero les repito, algunas van a ser sincrónicas en estos horarios, el que no pueda estar, no se preocupe, vamos a hacer igual clases de consulta fuera de estos horarios para que todo aquel que tenga dudas pueda sacarse las dudas de lo que es la parte de coloquios, de problemas. Además de los materiales, hay unos videos explicativos y vamos a levantar más videos de manera que ustedes sepan cómo ir resolviendo cada uno de los problemas. Y si no, va a haber clases en estos horarios sincrónicos donde van a estar el equipo docente aclarando todas las dudas y explicando cómo se resuelven algunos ejercicios, digamos, ¿sí? Y esto, bueno, está en la planificación y está en la académica. Son los horarios en los cuales, si podemos tener presencialidad en el segundo cuatrimestre, vamos al laboratorio, que son para ingeniería forestal e ingeniería en industrias de la madera, los lunes de 8:30 a 11, y para ingeniería agronómica los miércoles de 8:30 a 11. Para laboratorio, lo voy a poner acá, pero bueno, simplemente para que sepan, nosotros generalmente para laboratorio, cuando sea presencial, hay una tolerancia máxima para ingresar al laboratorio de 15 minutos, se va a tomar un examen escrito antes del ingreso y el alumno debe aprobar ese examen escrito. Nosotros consideramos que el alumno que no tiene idea de lo que va a hacer en el laboratorio no puede estar en el laboratorio. En el laboratorio hay drogas que son algunas peligrosas, son tóxicas, son corrosivas. Entonces el alumno debe saber qué va a haber en el laboratorio y qué va a hacer en el laboratorio para poder estar en clase. Si no, no puede entrar. Igual esto, si podemos dar clase de laboratorio en el segundo cuatrimestre, antes de iniciar las actividades, vamos a volver a repasar estas consignas. Esto es lo mismo, lo vamos a ver después. Acá vienen las evaluaciones. Las evaluaciones que nosotros llamamos evaluaciones parciales, más comúnmente llamadas parciales, van a ser 4. Esas 4 evaluaciones están repartidas en 2 en el primer cuatrimestre y 2 en el segundo cuatrimestre. Cada evaluación parcial, es decir, cada parcial va a tener un examen recuperatorio, una evaluación recuperatoria, para aquel alumno que no le fue bien en el examen parcial, ¿sí? Y a su vez va a haber también un extraordinario, ahora les voy a contar. Para poder rendir cada evaluación parcial, esto está en la planificación y por eso lo ponemos, debe tener 70% de asistencia a clases teóricas virtuales. Esto no lo debo poner en la planificación, pero en realidad, bueno, lo vamos a ir manejando. Y 70% de asistencia a las clases de coloquios virtuales. Y aprobado, dice, el 70% de los laboratorios realizados. Los parciales. Estas son fechas, generalmente son todos días martes. Los parciales van a ser virtuales. ¿Qué significa virtuales? Van a estar levantados por lo menos en la primera parte del año. Si después tenemos presencialidad en la segunda parte del año, veremos cómo lo resolvemos. Pero en principio los parciales se van a levantar al aula virtual, van a tener una fecha de examen y un margen de tiempo para resolverlo, ¿sí? Eso ya le vamos a ir contando a medida que se acerque la primera fecha. El primer examen parcial va a ser el 4 de mayo, el segundo examen parcial el 29 de junio, después viene el receso, el tercer parcial va a ser el 12 de octubre y el cuarto parcial el 23 de noviembre. Va a haber, está en una diapositiva más adelante, pero se los comento ya, los recuperatorios del primer y segundo parcial
se van a tomar en el periodo de receso, después del periodo de receso. Las actividades académicas generalmente comienzan después de mediados de agosto, entonces entre los primeros días de julio, y durante todo el mes de julio, en el mes de julio hay 15 días de receso. Después de esos 15 días de receso, comienzan, digamos, las actividades de mesas de examen, no hay clases. En ese periodo, que es de casi 20 días o 25 días, nosotros vamos a tomar el recuperatorio del primer parcial, el recuperatorio del segundo parcial, y el recuperatorio extraordinario de estos dos parciales. Es decir, aquel alumno que le fue mal en el primer parcial, puede rendir el recuperatorio del primer parcial. Y si le llega a ir mal, puede rendir el extraordinario de ese parcial, ¿sí? Entonces, cada parcial va a tener un recuperatorio, pero va a haber un extraordinario para cualquiera de los dos parciales. No se puede rendir en el extraordinario los dos parciales. Es decir, puede rendir el primero o el segundo en el extraordinario. Igual se lo vamos a ir contando después. Lo mismo va a pasar después del tercer y cuarto parcial. Después del tercer parcial probablemente haya un extraordinario del tercer parcial en el medio, y después del cuarto parcial, después del tercer parcial, el recuperatorio del tercer parcial, y después del cuarto parcial, el recuperatorio del cuarto parcial. Y va a haber un examen extraordinario para recuperar alguno de los dos, ya sea el tercero o el cuarto, que le haya quedado sin aprobar. Esto es lo que les decía. Los recuperatorios del primer y segundo parcial se tomarán en el mes de agosto, julio-agosto, y los del tercer y cuarto parcial después que finalice el segundo cuatrimestre. Y va a haber un extraordinario del primer y segundo parcial en agosto y un extraordinario del tercer y cuarto parcial en diciembre, ¿sí? A veces también este extraordinario del tercer y cuarto parcial se suele dar en febrero del año siguiente. La condición final, cuando finalice los parciales, cada alumno puede tener la opción de finalizar como promocionado. Significa que ese alumno aprobó los 4 parciales y tiene todas las actividades que se plantean durante el año bien resueltas. Entonces el alumno no rinde examen final, simplemente se anota en una de las mesas finales y le ponemos la nota sin rendir. El alumno puede quedar también como regular, es decir, haber aprobado los parciales, los recuperatorios o el extraordinario, pero no haber alcanzado la condición de promocionalidad, que la vamos a ver enseguida, y ese alumno sí rinde un examen final. Puede ser dentro de los próximos 3 años de haber finalizado la cursada, ¿sí? O puede quedar libre porque ya sea abandonó durante el año, dejó de asistir, o bien quedó libre en los parciales, ¿sí? Tiene el alumno, para poder quedar como promocionado o regular, debe aprobar los 4 parciales, ¿sí? No solo 3 o 2, sino los 4 parciales, ¿sí? Para la promoción, esto, bueno, está en la planificación, así que está puesto, 80% de asistencia, esto, pero sí debe aprobar todas las evaluaciones parciales con nota mayor o igual a 7, ¿sí? O al 70% de las evaluaciones. Nosotros le vamos a poner en cada examen parcial cuál es la condición mínima y debe aprobar todos. No en promedio, es decir, no uno con 8 y el otro con 6, todos con 7 como mínimo, ¿sí? Y para quedar regular, tiene que aprobar todos los parciales, cada uno de ellos con una nota igual o mayor a 5, ¿sí? Repito, también más de 5, no hay promedio, no hay 6 en uno y 4 en el otro, todos tienen que ser más de 5. Si saca 6 en uno y 4 en el otro, debe recuperar el que sacó 4, ¿sí? Bueno, esta es la bibliografía. Y esto, ustedes ya saben, para ingresar al aula virtual, son cursos de dictado común para ingeniería forestal, ingeniería de industria y o
Ingeniería Agronómica, la materia es Química General 2021, Cátedra de López, y esta es la clave que la mayoría debe tener para poder ingresar al aula virtual como alumno. Bien, dejo de compartir. Estamos. ¿Alguna pregunta? Buen día, sí tengo una pregunta. Sí. Y para nosotros, ¿dónde van a cargar las notas, por ejemplo? Las notas van a estar cargadas en el aula virtual. Todo Y ahí. después, todo en el aula virtual. El aula virtual es el aula formal de la facultad. Es donde nosotros tenemos que cargar todo, porque la facultad académica ingresa al aula virtual de cada materia y puede corroborar, igual que en estas aulas que estamos dando clases, porque ellos tienen la posibilidad también de ver lo que está pasando, de ingresar y ver lo que está pasando, ya sea la secretaria académica o el decano o cualquiera, pero el aula virtual es nuestro lugar formal, digamos, ¿sí? Y otra cosa, para los primeros 4 meses nos matricularon en la materia y después nosotros nos tenemos que matricular para los otros 4 meses. No, la materia es anual, o sea, ustedes están matriculados de ahora hasta que termina la cursada en la materia. Ah, bueno, No genial. necesitan volver a matricularse. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una, profesor. Sí. Me confundí un poco en el tema de los horarios. Usted dijo que Ingeniería Forestal tenía los martes a la mañana e Ingeniería Agronómica los miércoles a la tarde, ¿no? Sí, así es. Ah, no digo porque por ahí me confundía. Yo soy Ingeniería Agronómica, entonces me tocaría el miércoles a la tarde. Sí, de cualquier manera, las clases sincrónicas, como no hay cursadas formales y normales, este año es bastante diferente, esta nueva normalidad nos obligó a cambiar los esquemas, digamos, ¿no? Nosotros le vamos a avisar qué días son las clases sincrónicas, como para poder compatibilizar, digamos, todas las carreras. Probablemente hagamos algunas clases sincrónicas los martes a la mañana y otras clases sincrónicas los miércoles a la tarde. Se les va a avisar antes, ya sea en el aula virtual o en el grupo de WhatsApp, de manera que el que pueda estar, si es de ingeniería agronómica, pero no tiene en ese momento actividades sincrónicas el martes a la mañana, puede entrar, así como hay varios hoy de ingeniería agronómica, y si hacemos una clase sincrónica los miércoles a la tarde, lo mismo. Así sea de ingeniería forestal o ingeniería en industrias, puede estar en la clase, hacer consultas presenciales, digamos, como estamos en el aula, o van a quedar grabadas después, se está grabando, así que después se va a levantar el video de cada una de las teorías al aula virtual y al grupo de WhatsApp para que todos tengan acceso, ¿sí? Que nadie se quede sin, porque fíjense, hoy estamos 88, perdón, y hay 200 alumnos inscritos. Bueno, para que los 200 tengan posibilidades de ver lo que estamos hablando, después se levanta el link, ¿sí? De cualquier manera, lo mismo con las clases de coloquios, algunas van a ser sincrónicas, en general con coloquios es probable que haya más clases sincrónicas, porque ahí debemos aclarar las dudas que ustedes tengan en problemas y explicarles cómo se resuelven, que no es lo mismo una teoría que uno lo puede leer que un problema. A veces sentarse a resolver un problema, algunos son sencillos y otros son más complejos. De cualquier manera, también se van a grabar las clases de coloquios, de manera que todos tengan acceso en el momento que puedan y en el momento que tengan conectividad para poder ver esas clases, digamos, ¿sí? Pero nosotros le vamos a ir avisando qué días son las clases sincrónicas para que el que pueda estar, esté. Y el que no puede, bueno, tendrá posibilidad después de verlo en algún momento. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? Sí. Tengo una duda. Y ahora, por ejemplo, ahora seguimos mirando lo que está cargado en la página virtual. Sí, ahora en un ratito terminamos con esto. Yo me voy a retirar porque tengo otra actividad en la facultad. Y van a quedar con Javier, René y Johnny, que le van a empezar a explicar. Lo que vamos a ver a continuación de esto es la parte de formulación. No sé si todos estuvieron en el cursillo de ingreso,
pero bueno, los que hayan estado o no hayan podido estar, nosotros vamos a arrancar prácticamente de cero. No vamos a ver lo que es tabla periódica, ni historia de la tabla, ni cosas así. Vamos a arrancar con nomenclatura, es decir, cómo se llaman, que también lo vamos a hacer en clase de teoría después, cómo se llaman los elementos, por qué los nombres, cómo se forma un compuesto, cómo se hacen las asociaciones de átomos, es decir, todo lo que es formulación, justamente ese es el nombre, crear fórmulas, y nomenclatura lo van a ver con el equipo en la parte de coloquios. Una cosita, probablemente la semana que viene no haya clases de teoría, la idea es que ustedes hagan prácticas de nomenclatura y formulación antes de arrancar con el primer tema de la materia, que es estequiometría, que sí ya es más compleja. Necesitamos que ustedes tengan bien en claro cómo es una fórmula. Por ejemplo, si hablamos del agua, todos sabemos que el agua tiene su fórmula, que es 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, o más comúnmente H2O. Bueno, así como ese, necesitamos que ustedes conozcan la fórmula del hidróxido de sodio, del ácido clorhídrico, del ácido sulfúrico, de un cloruro de sodio. Eso necesitamos antes de arrancar con estequiometría. Entonces, lo vamos a hacer esta semana, y la semana que viene vamos a trabajar con formulación y con nomenclatura. La primera clase de teoría va a ser